No sé cómo empezar esta historia sin que parezca un mal chiste, pero créeme que no me estoy inventando nada. Todo empezó el domingo pasado, a las 11 de la mañana, en mi salón, con mi mujer de rodillas, llorando, y mi cuñado intentando subirse los pantalones mientras llevaba puestos mis calzoncillos. Sí, mis putos calzoncillos. Yo llegaba de correr, con los cascos puestos, empapado en sudor, y 1 hora antes de lo previsto. Pensaba darme una ducha, hacer café, y convencer a Laura para ir a ver a su madre, como habíamos prometido. En vez de eso, lo primero que vi al abrir la puerta fue su bolso tirado en el suelo del pasillo. Raro. Ella siempre ha sido maniática con dejar las cosas en su sitio. Lo siguiente fue escuchar un ruido, algo como un golpe seco, viniendo del dormitorio. No un grito, no risas, no voces. Un golpe. Crucé el pasillo sin hacer ruido, más por instinto que por otra cosa, y cuando abrí la puerta del cuarto, ahí estaba la escena. Ella en el suelo, con una sábana medio enrollada, la cara roja, como si no supiera si taparse o pedir ayuda. Y él, su hermano pequeño, el mismo que hace poco vino a vivir a Madrid para buscar trabajo y al que yo había dejado dormir en el sofá de nuestra casa durante 2 semanas, estaba de pie junto a la cama, desnudo de cintura para abajo, con mis boxers puestos. Míos. Un modelo azul con rayas grises que me regaló Laura en Navidad. No dije nada durante 5 segundos. No podía. Era como si mi cerebro no entendiera lo que veían mis ojos. ¿Qué cojones está pasando aquí? Pregunté finalmente, con una calma que no era mía. Nadie respondió. Él intentó hablar primero. Se trabó. Tartamudeó algo como no es lo que parece, pero ya sabes lo inútil que suena esa frase en un momento así. Laura lloraba, pero sin lágrimas. Lloraba como quien finge llorar para que no lo echen de un casting. Y yo, de pie en la puerta, empapado en sudor, respirando como un animal, mirando a 2 personas que en teoría formaban parte de mi vida. Una era mi mujer. El otro, el hermano al que ella decía que quería como a un hijo. No grité. No pegué. No rompí nada. Pero en ese momento, supe que ya no había vuelta atrás. Que la vida que creía tener era una puta mentira. Y eso, colega, fue solo el principio. No fue hasta 2 horas después que pude sentarme. Ni siquiera sé por qué no me fui directamente. Tal vez por la misma razón por la que la gente se queda mirando un incendio. Me quedé de pie en el pasillo, apoyado en la pared, mirando el suelo como si ahí fuera a encontrar una explicación. Laura seguía llorando, o haciendo que lloraba, y el cabrón de su hermano se encerró en el baño como si eso borrara todo lo que acababa de pasar. Yo no sabía qué hacer primero, si romperle la cara, si sacar a Laura de la casa, si coger mis cosas e irme yo. Pero no hice nada. Me quedé quieto, escuchando el sonido de la cisterna, el ruido del agua de la ducha, el llanto forzado que parecía más una función mal ensayada que remordimiento verdadero. Sentía el corazón golpeándome fuerte pero sin dirección, como si intentara moverse para algún sitio pero no supiera hacia dónde. A las 12:30, Laura apareció en el pasillo, ya vestida, los ojos rojos pero secos. No se acercó. Se quedó a 3 pasos de mí, como si hubiera una línea invisible que no podía cruzar. Me miró como si esperara que yo hablara, que le dijera algo, pero yo no tenía palabras. No todavía. Ella respiró hondo, se secó la cara con la manga de la sudadera y dijo en voz baja que lo sentía. Le respondí sin mirarla que no tenía ni puta idea de lo que acababa de hacer, que no era una equivocación, que no era algo que pudiera arreglar con disculpas, que esto no era una aventura con un compañero del trabajo o una locura de una noche con un desconocido. Esto era otra cosa. Era cruzar una línea que ni siquiera debería existir. No me respondió de inmediato. Solo repitió que lo sentía,
como si decirlo muchas veces pudiera servir para algo. Le pregunté cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto, si había pasado antes, si había sido solo hoy o si llevaban semanas o meses riéndose de mí en mi propia casa. Tardó unos segundos en contestar. Y lo hizo con una frialdad que me dejó helado. Dijo que había empezado hace unas semanas, que fue una confusión la primera vez, pero que después siguió pasando. Usó esas palabras exactas. Una confusión. Como si haberse acostado con su propio hermano menor fuera un accidente de tráfico o un malentendido con el cajero del supermercado. Me quedé en silencio. Por dentro, estaba hirviendo, pero por fuera no me movía. Ella siguió hablando, como si al sacar todo se fuera a liberar del peso. Dijo que se había sentido sola, que últimamente sentía que yo no estaba presente, que todo era rutina, que él la escuchaba, que la hacía reír, que la trataba con cariño. Que fue sin planearlo, que no sabían cómo pasó. Le pregunté si me estaba diciendo que le había dado pena a su hermano y por eso se lo había tirado. No respondió. En ese momento salió el del baño, con el pelo mojado, la mochila al hombro, evitando mi mirada como si al no verme pudiera desaparecer. Me acerqué, no rápido, no con violencia, pero con intención. Le pregunté si pensaba quedarse en mi casa después de lo que había hecho. Me dijo que no, que ya se iba, que no sabía cómo enfrentarlo, que todo se había salido de control. Le dije que era un mierda, que había venido a nuestra casa haciéndose el simpático, que había compartido mesa conmigo, que le di cobijo, que lo ayudé cuando dijo que estaba pasando por un mal momento, y que en vez de buscar trabajo se dedicó a follarse a mi mujer. Me pidió perdón. Solo eso. Me miró con ojos de cachorro abandonado y dijo que no lo planeó, que no sabía cómo pasó. Igual que ella. Como si hubieran sido víctimas de un hechizo, como si algo externo los hubiera obligado a traicionar lo más básico. Lo eché. Le dije que si no salía en 5 minutos iba a hacerlo yo mismo a hostias. Cogió sus cosas sin decir nada y se fue. Cerró la puerta sin mirar atrás. Me quedé con Laura en la cocina. Ella seguía parada, sin moverse. Me pidió que la escuchara. Le dije que ya había escuchado suficiente, que si se atrevía a justificar algo más, iba a perder el poco respeto que me quedaba por ella. Me senté por fin. No sabía qué pensar. Mi cabeza iba a 1000, pero todo se sentía como una película mala. No podía creer que esto estuviera pasando. Le pregunté si pensaba contármelo alguna vez. Me dijo que no lo sabía. Que sí lo pensó. Que se sentía culpable. Que lo de esta mañana fue un error. Le dije que lo único que había sido un error era haber confiado en ella. Ella intentó acercarse, ponerme una mano en el brazo, pero me aparté. La verdad es que no sabía ni qué era lo que más dolía. Que me hubiera traicionado, que lo hiciera con su hermano, o que me lo dijera con esa voz tan tranquila, tan sin emoción. Era como si hablara de otra persona. Como si no tuviera ningún vínculo con lo que había pasado. Le pregunté si lo amaba. Bajó la cabeza y dijo que no. Le pregunté si lo disfrutó. No respondió. Le pregunté si pensaba seguir viéndolo. Dijo que no sabía. Eso fue lo que más me dolió. Que después de todo, todavía dudara. Que todavía no estuviera segura de a quién debía lealtad. Me levanté y empecé a preparar una bolsa. No podía quedarme ahí. No podía respirar en esa casa. Ella preguntó a dónde iba. Le dije que a cualquier sitio donde no tuviera que verla. Me pidió que no me fuera, que habláramos, que buscáramos una solución. Me reí. Literalmente me reí en su cara. Le dije que esto no era una discusión de pareja, que no era una crisis pasajera. Le dije que lo que había hecho no era solo traición, era humillación. Que nunca me iba a recuperar del asco de haberla visto a ella,
a la persona con la que compartí 10 años, haciendo eso con alguien que se supone que era su familia. Salí con la bolsa al hombro, sin saber a dónde ir. Bajé las escaleras sin mirar atrás. Solo quería desaparecer por unas horas, respirar aire distinto, pensar con claridad. Mientras caminaba por la calle, con el sol golpeándome la cara y el sudor pegado aún por la carrera de la mañana, pensé en todo lo que no vi, en lo ciego que estuve, en la forma en que la confianza te vuelve idiota. Porque nunca imaginé que el enemigo estaba en mi sofá, usando mis calzoncillos, mientras yo hacía planes de futuro con la misma mujer que lo escondía debajo de las sábanas. Cuando volví a casa esa misma noche, ya era casi medianoche. No lo hice porque quisiera reconciliarme ni porque me arrepintiera de haberme ido, sino porque necesitaba mirar a Laura a los ojos una vez más antes de decidir qué iba a hacer. Había estado dando vueltas por Madrid durante horas, sin rumbo, entrando en un bar solo para tener donde sentarme y pensar, pero nada tenía sentido. Me pedí una cerveza y ni la toqué. En la pantalla del local había un partido, la gente gritaba, se reía, discutía, y yo estaba ahí sentado, con la cabeza llena de imágenes que no quería recordar. El momento exacto en que abrí la puerta, la forma en que ella lo miraba, los movimientos, el temblor de sus manos. No hay preparación posible para ese tipo de imagen. No hay forma de volver a ver a alguien igual después de eso. Pero necesitaba entender. Si no lo hacía, la rabia me iba a consumir. Así que a las 12 menos cuarto cogí el coche y volví a casa. Cuando abrí la puerta, la encontré sentada en el sofá, con una manta sobre las piernas y la mirada fija en la televisión apagada. No se movió ni dijo nada cuando me vio entrar. Solo giró un poco la cabeza, como si no supiera si era yo o un fantasma. Cerré la puerta y me quedé de pie unos segundos, observándola. El silencio era tan denso que podía escuchar su respiración y la mía. Ella fue la primera en hablar. Me preguntó si había comido. Le dije que no había venido a hablar de eso. Me pidió que me sentara. Le respondí que no pensaba hacerlo hasta que me dijera la verdad completa, sin adornos, sin frases preparadas, sin la versión de víctima que había intentado venderme por la mañana. Quería escuchar todo, palabra por palabra, porque necesitaba tener claro qué clase de persona tenía delante. Si iba a destruir mi vida, al menos quería saber con exactitud por qué. Laura bajó la cabeza y empezó a hablar despacio, sin mirarme directamente. Dijo que todo empezó un día que yo estaba trabajando fuera de Madrid, que su hermano vino a ayudarla a montar un mueble. Que después se quedaron tomando algo, que hablaron de cosas personales, que ella se sintió escuchada y que no supo cómo pasó. Lo dijo así, como si el hecho de que se sintiera escuchada justificara lo que vino después. Le pregunté si me estaba diciendo que la culpa era mía por trabajar, por no estar en casa, por confiar en ella y abrirle la puerta a su hermano. Me miró a los ojos por primera vez en toda la conversación y dijo que no era culpa mía, pero que llevaba meses sintiéndose vacía. Me reí, sin humor. Le dije que si sentirse vacía la llevaba a follarse a su hermano, entonces el problema no era el matrimonio, era su cabeza. Le pedí que me dijera si lo había disfrutado, si le gustaba. Ella se quedó en silencio y eso fue una respuesta más clara que cualquier palabra. A partir de ese momento la conversación dejó de ser tranquila. Empecé a gritar. Le recordé todo lo que habíamos pasado juntos, las veces que yo la había defendido incluso de su propia familia, las noches en las que ella me hablaba de su hermano como si fuera un niño sin rumbo, perdido, al que había que ayudar. Le dije que lo traje a casa por ella, que lo soporté porque era su hermano, porque confiaba en su palabra cuando me decía que era de fiar. Le dije que lo había alimentado, que lo había tratado como familia, que lo había defendido cuando mi propio padre me dijo que era un parásito. Y que ella, en vez de poner límites, había decidido acostarse con él bajo mi techo, en mi cama, en mi casa. No me contestó.
Solo lloraba, pero de nuevo eran lágrimas sin peso, sin sustancia. Parecían parte de un guión. Le dije que lo peor no era el sexo. Que lo peor era la traición en sí, la falta de respeto, la desvergüenza. Que ni siquiera había tenido la decencia de hacerlo lejos, de ocultarlo, de tener algo de pudor. Me miró y me dijo que no lo planeó, que simplemente pasó. Le dije que eso era una mierda, que las cosas no pasan solas, que uno tiene que decidir, que quitarse la ropa y subir a una cama no ocurre sin querer. Me levanté, caminé por el salón sin saber a dónde mirar, y le pregunté si pensaba que alguna vez iba a poder mirarla igual. Dijo que no esperaba que la perdonara, que solo quería explicarse. Le respondí que no había explicación posible. Ninguna. Porque lo que había hecho no tenía arreglo. Me dijo que lo entendía, que si quería irme lo entendería, pero que no soportaría perderme a mí y a su hermano a la vez. Ahí fue cuando sentí que me hervía la sangre. Le pregunté si me estaba comparando con él, si de verdad me estaba poniendo en el mismo nivel. Ella empezó a temblar y dijo que no era eso, que lo que había pasado no tenía sentido, que era algo que no sabía cómo definir. Le dije que sí tenía sentido, que ella lo había permitido, que había querido sentirse deseada por alguien más joven, por alguien que no la conocía tan bien, que no sabía de sus manías ni de sus inseguridades. Que lo había hecho porque podía. Que lo más triste era que ni siquiera tenía una razón convincente, que lo hizo por aburrimiento o por ego, no por amor. Cuando le dije eso, algo se rompió en su expresión. Me miró con una mezcla de rabia y vergüenza y me gritó que no era tan simple, que yo no la había entendido en meses, que ya no se sentía vista, que me había vuelto distante, que ya no la tocaba igual. Que necesitaba sentirse viva. Le respondí que no se hacía sentir viva follando con su hermano. Que lo que había hecho no era buscar vida, era destruirla. La conversación se volvió un intercambio de frases cada vez más duras. Yo le dije que era una enferma, que necesitaba ayuda. Ella me dijo que me había convertido en alguien frío, que yo también la había descuidado, que todo fue un cúmulo de errores. Le grité que un cúmulo de errores no lleva a acostarse con un familiar. Ella se tapó la cara y se derrumbó en el sofá. La miré desde el otro lado del salón, sin acercarme. Durante unos segundos pensé en marcharme otra vez, pero algo dentro de mí necesitaba seguir. No podía quedarme con esa sensación de vacío, de no haber dicho lo suficiente. Le pregunté si había usado protección, no porque me importara el detalle, sino porque necesitaba imaginar el nivel de estupidez que había alcanzado. Dijo que no, que fue un error, que no pensó. Le dije que eso era lo que la definía, no pensar. Que había vivido toda la vida tomando decisiones sin pensar en las consecuencias y que esta vez había llegado al límite. Me miró con los ojos llenos de miedo y dijo que no sabía cómo reparar el daño. Le respondí que no había reparación posible. Que a veces las cosas se rompen y punto. Pasaron casi 3 horas de discusión. En un momento, cuando el reloj marcaba las 3 de la mañana, ella me pidió que durmiera en casa, que no condujera cansado. Le dije que no iba a dormir en el mismo techo que ella. Le recordé que esa cama estaba manchada, que ese piso ya no era un hogar, que no había forma de borrar lo que había visto. Ella insistió, me agarró del brazo, y me pidió que no la dejara sola. Le dije que ya estaba sola desde el momento en que tomó su decisión. Me soltó y rompió a llorar otra vez, más fuerte, ahora sí con lágrimas verdaderas. La miré, sin pena, sin ternura, solo con cansancio. Ya no quedaba nada que decir. Antes de salir, le dije que no iba a contar nada a su familia todavía, pero que si su hermano intentaba acercarse o hablar conmigo, no iba a responder con palabras. Ella me pidió que no le hiciera daño, que él estaba tan perdido como ella. Le dije que si volvía a pronunciar su nombre, me iba a dar asco mirarla. Me fui sin mirar atrás,
con el ruido del portazo quedando en el aire, y mientras bajaba las escaleras, lo único que sentía era un vacío seco, sin tristeza, sin lágrimas. Solo la certeza de que ya nada iba a ser igual y de que al día siguiente iba a empezar la parte que más me costaría, decidir cómo vengarme y recuperar algo de lo que me habían quitado. La mañana siguiente me levanté en casa de mi amigo Iván, donde me había quedado a dormir después de la discusión con Laura. Me desperté sin saber en qué día estaba, con la garganta seca, la cara pegada al cojín del sofá, y la sensación de haber envejecido 10 años en una noche. Iván no me hizo preguntas. Solo me puso una taza de café en la mano y me dijo que me quedara el tiempo que hiciera falta. Él ya sabía, aunque no los detalles. Solo sabía que algo grave había pasado y que yo necesitaba espacio. Durante el desayuno, le conté lo que había ocurrido. No en tono dramático ni buscando compasión, sino como quien relata algo inevitable. Lo hice con frialdad, sin titubeos, sin ahorrarme nada. Iván me miraba con una mezcla de rabia y desconcierto. No podía creérselo. Me dijo que nunca le cayó bien el hermano de Laura, que siempre lo vio como un tipo raro, demasiado dependiente, demasiado cómodo con todo lo que se le ofrecía sin esfuerzo. Yo le dije que ese era el problema, que yo sí confiaba. Que lo traté como un crío perdido, como alguien que necesitaba ayuda. Que jamás se me ocurrió que me iba a clavar un cuchillo por la espalda con la complicidad de la persona que dormía a mi lado cada noche. Pasé el resto del día en silencio, sin mirar el móvil, sin revisar mensajes, sin avisar a nadie más. Quería pensar. Quería planear. Y eso fue exactamente lo que hice. Porque si algo tenía claro es que no iba a quedarme cruzado de brazos. No me iba a conformar con gritar, ni con llorar, ni con sentirme una víctima. Ellos no iban a seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Ella no iba a fingir que fue una crisis que podía resolverse con terapia. Él no iba a escaparse de esto mudándose a otro piso, buscando otro sofá, esperando que el escándalo se disolviera en el aire. No. Esta vez no. Esta vez iba a ser yo quien dirigiera el desenlace, y no iba a ser bonito. Lo primero fue reunir pruebas. Tenía mi recuerdo, sí, pero necesitaba algo tangible. Así que volví a casa esa misma tarde con una excusa simple, recoger más ropa. Laura me abrió la puerta sin decir nada, con la cara pálida y las ojeras marcadas. No crucé palabras con ella. Fui directo a nuestra habitación, revisé su mesilla, su cajón de la ropa interior, el cesto de la ropa sucia, los espacios donde solía esconder cosas. En su portátil no había nada reciente. En su tablet, sí. Conversaciones archivadas, fotos eliminadas pero aún recuperables, mensajes por Telegram que habían quedado sin borrar del historial del navegador. Capturé todo. Me guardé las capturas en mi disco duro portátil y también las envié a mi correo desde una cuenta secundaria. No confiaba en dejarlo todo en un solo sitio. Además, encontré algo que no esperaba, conversaciones entre ella y una amiga suya, Claudia, donde hablaban abiertamente de su lío con Dani, su hermano. Claudia lo sabía todo. Y no solo eso. Le decía frases como es raro pero si tú estás bien, adelante o haz lo que te dé la gana, la vida es una. Esa información me sirvió más de lo que imaginaba. Durante los días siguientes fingí calma. Le escribí a Laura por WhatsApp en tono formal, preguntando por documentos, por el alquiler, por cosas pendientes. Ella respondía con timidez, con frases cortas, sin provocarme. Yo quería que pensara que me estaba calmando, que todo estaba bajando de intensidad, que tal vez cabía una mínima posibilidad de que podíamos hablar como adultos. Mientras tanto, contacté con un abogado. Le conté todo sin adornos, solo los hechos, infidelidad con un familiar, bajo mi techo, con prueba documental y testigos.
Me explicó cómo podía usarlo a mi favor si decidía divorciarme y, lo más importante, cómo podía proteger mis bienes. Acordamos iniciar el proceso en silencio, sin notificar a Laura hasta que yo lo dijera. Me pidió paciencia. Se la di. Lo siguiente fue Dani. Supe por un amigo en común que se estaba quedando en un piso compartido en Vallecas con un conocido suyo. No tenía trabajo fijo, seguía con sus excusas de que estaba buscando, mientras vivía de los favores ajenos como siempre. Conseguí su número nuevo y le escribí desde un número desconocido. Fingí ser alguien de recursos humanos interesado en contratarlo para una oferta de oficina. Le pedí que acudiera a una entrevista ficticia en un coworking del centro. Cayó sin preguntar. El día de la supuesta entrevista, llegó vestido con camisa y mochila. Lo vi desde la acera de enfrente, sentado, esperando a alguien que no iba a llegar. Me acerqué sin que me viera y me senté justo frente a él. Cuando levantó la vista y me reconoció, se puso blanco. No dijo ni una palabra. Le pedí que no se levantara. Le dije que era la última vez que íbamos a vernos. Le entregué un sobre con una copia impresa de todas las capturas que tenía. Le dije que eso era solo una muestra, que tenía mucho más. Le aclaré que si no desaparecía de nuestras vidas, esas copias llegarían a su madre, a su padre, a su tía, a sus amigos y a cada persona que lo conociera. Me preguntó si estaba loco. Le dije que no. Que simplemente estaba harto de que la gente pensara que podía pisotear a los demás sin consecuencias. Se fue sin decir más, con el sobre en la mano, sudando. No volví a saber de él desde entonces. A los 4 días, lancé la segunda parte del plan. Hablé con Claudia, la amiga de Laura. Fui directo. Le dije que tenía copias de las conversaciones, que sabía que había estado encubriendo la infidelidad, que si seguía metida en esto de forma pasiva, la iba a incluir en todo. No fue una amenaza vacía. Fue un aviso. Claudia me pidió que no hiciera nada, que no era su culpa, que solo escuchaba a Laura. Le respondí que eso ya no importaba. Que ahora tenía 2 opciones, colaborar o quedar como cómplice. Accedió a enviarme capturas de audios que Laura le había mandado, donde confesaba que todo había comenzado mucho antes de lo que me dijo, que Dani había dormido en nuestra cama incluso cuando yo estaba de viaje por trabajo. Esa información cerró el círculo. El viernes siguiente, Laura recibió una carta en mano. Dentro estaba la demanda de divorcio, acompañada de todas las pruebas, numeradas y organizadas. También había una nota. Le escribí lo siguiente: no te odio. Ni siquiera siento rencor. Solo decepción. No por lo que hiciste, sino por cómo lo justificaste. Esto no es una venganza, es justicia. A partir de ahora, lo que venga es asunto tuyo. Lo mío ya está hecho. Esa noche dormí como no había dormido en semanas. No porque me sintiera mejor, ni porque todo estuviera resuelto, sino porque al fin sentí que había recuperado un poco de control. Que no me iba a quedar como un espectador mientras otros destrozaban mi vida. El daño ya estaba hecho, pero al menos yo no iba a quedarme con los brazos cruzados. Pasaron exactamente 8 días desde que Laura recibió la demanda de divorcio hasta que me llamó. No escribió, no buscó a mis amigos, no apareció en casa de Iván, simplemente me mandó un mensaje un sábado por la noche que decía que necesitaba hablar. Solo eso. No puse excusas. Le dije que al día siguiente, a las 12 del mediodía, nos veíamos en el bar que estaba al lado del parque donde solíamos ir los domingos. Cuando llegué, ella ya estaba ahí. Sentada en la mesa del fondo, con una botella de agua delante y las manos entrelazadas sobre la mesa. Me vio entrar y no sonrió. Me senté frente a ella sin saludarla. Me quedé mirando sus ojos, sus hombros, la forma en que respiraba, como si todavía buscara algún gesto familiar, pero no encontré nada. Era la misma cara,
pero no la misma persona. Ella fue la primera en hablar. Me dijo que no había respondido antes porque no sabía cómo enfrentar todo esto. Me dijo que había leído la demanda, que había llorado 3 días seguidos, que sentía que el mundo se le había caído encima. Le respondí que el mundo no se le cayó encima, que ella lo empujó. Me miró con los ojos llenos de algo que no supe si era tristeza real o miedo a quedarse sola. Dijo que necesitaba decir algunas cosas antes de firmar nada, que no quería que todo terminara sin poder mirarme una vez más a los ojos y decirme lo que sentía. Asentí sin ganas. Le dije que hablara. Empezó a hablar de nosotros, de los primeros años, de los viajes, de la rutina, del trabajo, de cómo sentía que las cosas se fueron apagando poco a poco. Le respondí que lo mismo le pasa a cualquier pareja, que eso no justifica la traición, y menos con su hermano. Me dijo que no buscaba justificación, que solo quería que yo entendiera cómo se fue perdiendo. Le contesté que lo que buscaba era una excusa que la hiciera sentir menos responsable, pero que el problema no era el desgaste, el problema era cómo decidió resolverlo. Se quedó en silencio unos segundos. Me dijo que lo de Dani fue lo peor que había hecho en su vida, que había pensado incluso en irse del país, que no tenía cara para mirar a su familia. Le pregunté si me decía eso por culpa o por miedo a las consecuencias. No respondió. Durante los siguientes 20 minutos, la conversación fue un ir y venir de frases que no llevaban a ningún sitio. Ella intentaba explicarse, yo desmontaba sus explicaciones una a una, no para herirla, sino para dejar claro que ya no había marcha atrás. Le dije que había tratado de entenderla, que había pasado noches enteras revisando cada detalle, cada gesto, cada palabra, buscando señales que yo hubiera ignorado. Le conté que había dudado de mí, que me sentí insuficiente, que llegué a pensar que la culpa era mía por no estar más presente. Le confesé que me había mirado al espejo como si fuera el responsable de su decisión y que eso era lo que más me había jodido. Ella se rompió un poco en ese momento. Bajó la cabeza, se cubrió la cara y empezó a llorar, ahora sí de verdad, sin pausa, sin control. Me dijo que no tenía forma de reparar lo que había roto, que sabía que había cruzado una línea que no se podía borrar, pero que quería que supiera que me amaba. Me reí. No porque me hiciera gracia, sino porque era absurda esa afirmación después de todo lo que había hecho. Le pregunté si de verdad esperaba que le creyera. Me dijo que sí, que pese a todo, me había amado, y que incluso durante la peor parte, cuando estaba con él, pensaba en mí. Le dije que eso no era amor, que eso era egoísmo. Que si me hubiera amado, no me habría hecho pasar por esto, no habría arrastrado nuestra historia al fango con esa ligereza, no habría permitido que el chico al que le comprábamos regalos en Reyes me humillara en mi propia cama. Me dijo que no esperaba que la perdonara, pero que no podía firmar nada sin decirme cara a cara que no había un solo día en que no se arrepintiera. Le respondí que me daba igual si se arrepentía o no. Que eso no cambiaba nada. Que los arrepentimientos no arreglan las cosas, solo sirven para aliviar la conciencia del que se equivocó. Ella me miró como si esperara algo más. Como si todavía quedara una rendija por donde colarse. Le pregunté si quería que le dijera que todo estaría bien, que con el tiempo sanaría, que podríamos ser amigos. Me dijo que no esperaba nada de eso, solo que escuchara. Le dije que ya la había escuchado demasiado. Que lo que ahora necesitaba era distancia, silencio, un nuevo comienzo en el que ella no estuviera presente. Entonces me pidió una última cosa. Me dijo que quería que no hiciera público lo de su hermano. Que no lo dijera en la familia, que no lo expusiera más de lo necesario, que ya tenía bastante con lo que estaba sufriendo. Le dije que eso dependía de él, que si no intentaba volver a aparecer en mi vida ni causarme más problemas, yo no movería un dedo. Pero que si se acercaba a mí o a alguien de mi entorno otra vez, lo iba a destruir socialmente con todo el material que tenía guardado. Ella no discutió.
Asintió en silencio. Me preguntó si podía abrazarme por última vez. Le dije que no era necesario. Que ese capítulo ya estaba cerrado. Me levanté, dejé 20 euros en la mesa por si quería tomar algo más y salí del bar sin mirar atrás. Caminé por el parque sin rumbo fijo, sin sentir tristeza, sin rabia, solo con una especie de vacío que ya no pesaba tanto. Era un vacío silencioso, sin ruido. Una pausa. Como cuando acaba una tormenta y todo se queda quieto. Esa fue nuestra última conversación. No hubo reconciliación, no hubo gritos, no hubo escenas. Solo una despedida seca, directa, con todo lo necesario dicho y nada más. Al llegar a casa de Iván, me senté en el sofá, cerré los ojos y pensé en todo lo que había vivido en las últimas semanas. Sentí que por fin algo dentro de mí se estaba acomodando, como si al decir todo lo que tenía que decir, hubiera dejado de cargar con ese peso constante. No sabía qué vendría después, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentí preparado para enfrentarlo sin ella, sin dudas, sin miedo. La historia se había acabado, y por fin, el silencio volvía a tener sentido. Después de la última conversación con Laura, no hubo más contacto. Ningún mensaje, ninguna llamada, ningún intento de reconciliación disfrazado de excusa. Al día siguiente, firmó los papeles del divorcio sin objeciones, sin comentarios, sin añadir nada fuera de lo legal. Lo hizo como quien acepta una derrota inevitable, con resignación, sin lucha. No hubo discusiones por dinero, ni por muebles, ni por quién se quedaba con qué. Yo me quedé con el coche, mis herramientas, mis cuentas personales y el alquiler del piso nuevo. Ella se quedó con casi todo lo que estaba en el viejo piso, incluyendo la cama que, sinceramente, yo ya no quería volver a ver. El abogado me dijo que había sido un proceso sorprendentemente limpio considerando la gravedad del asunto. Le respondí que a veces, cuando alguien sabe que la ha cagado tan a lo grande, ni siquiera tiene la energía de pelear por las obras. En cierto modo, fue lo mejor que pudo hacer, firmar, aceptar y desaparecer. Volver a estar solo no fue raro. Fue incómodo al principio, sobre todo las primeras noches. Estaba acostumbrado a compartir espacio con alguien, a oír una voz más allá de la mía, a tener rutinas compartidas aunque no siempre fueran buenas. Pero lo curioso fue que en cuanto pasaron esos primeros días, sentí algo parecido a la tranquilidad. No alegría, no alivio, solo una calma que hacía mucho no experimentaba. No tenía que mirar el reloj para calcular si ella iba a volver, no tenía que fingir que estaba bien cuando claramente no lo estaba, no tenía que adivinar con quién hablaba o por qué se metía al baño con el teléfono. Esas pequeñas cosas, las que uno aprende a tolerar sin darse cuenta, se fueron con ella. Y con su ausencia, recuperé el control sobre mi propio espacio. Me despertaba cuando quería, salía sin avisar, volvía sin dar explicaciones. No tenía que compartir silencio con nadie que me evitara con la mirada. Los amigos empezaron a saberlo poco a poco. A los más cercanos se los conté yo mismo, con calma, sin detalles morbosos, solo lo suficiente para que entendieran que ya no había vuelta atrás. A los demás les llegó por terceros. Algunos me escribieron, otros solo lo pensaron en voz baja. Nadie se atrevió a preguntarme directamente por qué me había separado. Supongo que en parte por respeto, y en parte porque todos entendieron que si me había ido así, sin dramas públicos, era porque algo muy jodido había pasado. Y la verdad es que nadie adivinó. Nadie imaginó que se trataba de su hermano. Nunca se lo dije a nadie más allá de Iván y el abogado. Ni siquiera a mis padres. Sentí que no merecían cargar con esa vergüenza ajena. Les dije que las cosas habían dejado de funcionar y que lo mejor era separarnos antes de terminar odiándonos. Ellos aceptaron la explicación sin muchas preguntas. Tal vez porque sabían que, si no lo contaba todo, era porque prefería guardármelo.
Nadie insistió. Me lo agradecieron con su silencio. Dani desapareció del mapa. Supe por Claudia, la amiga de Laura, que se había ido a vivir a otra ciudad. Sevilla o Valencia, no lo recuerdo con exactitud, y la verdad, tampoco me importó. No quise saber más. Si estaba bien, si había encontrado trabajo, si seguía con su vida como si nada, era asunto suyo. Yo ya no tenía nada que ver con él. No me interesaba su destino ni su arrepentimiento. Si lo tenía, bien. Si no, también. Lo importante era que no volviera a cruzarse conmigo, y hasta el día de hoy, lo ha cumplido. Ninguno de los dos lo mencionó jamás en redes, ni hizo alarde de su existencia. Su madre sigue creyendo que simplemente discutimos y que por eso se fue de Madrid. Mejor así. Que la gente piense lo que quiera. Lo que más me costó no fue el perdón, porque nunca lo busqué, ni el olvido, porque tampoco me parecía necesario olvidar. Lo que más me costó fue entender por qué. No el porqué de ella o de él, sino el mío. Porque no lo vi antes, porque no reaccioné antes, porque no fui capaz de entender que algo estaba podrido mucho antes de que estallara. Me pasé semanas analizando cada conversación del pasado, cada momento donde quizás debí preguntar más, escuchar mejor, mirar distinto. Pero la conclusión fue siempre la misma, no podía haberlo evitado. No fui ingenuo, ni ciego, ni tonto. Fui confiado, sí, pero no estúpido. Y sobre todo, fui leal. No merecía lo que pasó, pero pasó, y ahora solo me tocaba hacer algo útil con lo que quedaba. Meses después, empecé a salir con alguien. No fue planeado. Fue una compañera de un curso que tomé por las tardes, para distraerme, para aprender algo nuevo. Ella sabía que yo estaba separado, pero no preguntó nada más. Era directa, tranquila, sin dramas. Empezamos a tomar café después de clase, luego a cenar, luego a pasar noches juntos. Fue simple. Sin necesidad de explicaciones largas ni promesas huecas. Me hizo bien volver a sentirme visto, tocado, acompañado sin presión. No sé si eso va a durar. No me importa. Lo importante es que me di cuenta de que no estoy roto. Me dolió, me quemó por dentro, me hizo dudar de todo, pero no me destruyó. Sigo siendo yo. Con más cicatrices, sí, pero también con más claridad. Si algo aprendí de todo esto, es que el amor no es garantía de nada. Que puedes dar todo, hacerlo todo bien, ser fiel, presente, cariñoso, y aún así te pueden fallar de la forma más cruel. Y no hay forma de evitarlo. Porque las personas no siempre actúan desde la lógica o desde la reciprocidad. A veces actúan desde el vacío, desde el ego, desde sus propias carencias. Y no es tu responsabilidad llenar lo que otro no quiere reparar. También entendí que la traición no te define. Ni como hombre ni como pareja. No soy el que fue engañado por su esposa con su cuñado. Soy alguien que atravesó algo durísimo y siguió adelante. Y eso es suficiente para mí. Hoy ya no pienso en Laura todos los días. Solo a veces, cuando paso por sitios donde solíamos ir o cuando alguien menciona su nombre. Ya no hay odio, ni rabia, ni tristeza. Solo una especie de reconocimiento de que lo que fue ya no es. No me interesa saber si está con alguien, si cambió, si aprendió algo. No quiero que le vaya mal, pero tampoco me importa si le va bien. No tengo ganas de hablar con ella, ni de reencontrarnos para cerrar ciclos. Ese ciclo ya está más que cerrado. Y yo, por fin, estoy listo para lo que venga después. Y si un día alguien me pregunta por qué me divorcié, qué pasó exactamente, le diré que simplemente hubo un momento en que entendí que ya no podía quedarme en un lugar donde no me respetaban. Y que salir de ahí fue lo más difícil que hice, pero también lo más necesario. Porque nadie merece vivir atrapado en una mentira solo por miedo a estar solo.
Yo estuve solo, lo enfrenté, lo superé. Y ahora, por fin, soy libre. Libre de ella, libre de su traición, libre de la culpa que nunca fue mía.